Buenas. Buenas. Hoy estamos acá. En el Pan de Azúcar. Tercer punto más alto del Uruguay. Seguramente muchos de ustedes ya los conozcan. Así que vamos a ir para ahí, vamos a conocer detalle a detalle de este trekking. Así que acompáñennos. Vamos allá. Bueno, acá tenemos una oficina de recepción donde hay que confirmar nuestro ingreso y registrar nuestro ingreso, y acá tenemos todos los detalles. Bueno, comienza. Bueno, acá el monte se nos cerró arriba de la cabeza y vamos que 200 metros de sendero. Estos días ha llovido pila, entonces está súper húmedo, pero la verdad, muy lindo. Se ve que por acá escurre el agua de vez en cuando y nada, para ahí tenemos que ir. Mucha lluvia. Ay, mira estos honguitos chiquititos. Como los que vimos en Cañadón de la Pana. Son muy chiquititos. Mira. Mi mano para tener referencia del tamaño. Muy chiquitos. Como hay tantas cosas, ¿no? Está Si uno se va lleno, fijando. lleno. Miren esta super piedrota acá y aquellas allá, están como apiladas, parecido al Cerro de la Trampa que hicimos hace como un mes atrás. De hecho, unas grietas como una especie de cueva. Vamos a ver si hay alguna cuevita por ahí. Vamos a hacer un desvío del sendero, cortito. Está muy interesante. Hay un pasaje muy estrecho. Vamos a ver. 2, 3. ¿Puedes pasarme? Y acá está. Mira, como sospechábamos, tiene unas cuevitas ahí de piedras grandes. Llegó Gaby. A ver qué le parece la cueva. La cueva misteriosa del Pan de Azúcar. Pero vean el tamaño, la cavidad que hay ahí. ¿Qué decís? Está espaciosa, ¿no? Hay cada recovecos ahí adentro que A ver. dan ganas de meterse. ¿Ahí hay espacio? Sí. ¿Sí? Acá hay otro un poquito más asequible. ¿Cuál tomamos? No. Yo creo que es mejor pasar por este, que es un poquito más abierto. A ver hasta dónde nos lleva. Yo con mi mochila no entro, como siempre. La mochila no me deja caminar. Seguimos acá en la cuevita. Otra cueva. Bueno, encontré un segundo piso en la casita esta y voy a tratar de subirme. A ver qué hay porque no me aguanto. A ver. Voy a tratar de equiparme. Es muy cerradito, pero bueno. Siempre mínimo 3 apoyos para no caerse. Parezco una araña acá metido. Y ahí quedó Gaby en ese agujero del primer piso. Miren lo que es el segundo piso de la casa de la montaña. Tremendo. Y ahora hay que bajar, porque es muy lindo venir hasta acá adentro, pero hay que volver a salir. Voy a necesitar espacio. Ahí. Y voy para abajo. Y ya apoyé el pie. Vamos. Bueno, vamos a abandonar las cavernas y vamos a retomar el sendero.
Ok, acá ya estamos llegando a la parte más alta. Queda un poquito todavía, bastante altura, pero ya se siente como que se hizo una especie de panza grande acá, con árboles, vegetación, y la vista es espléndida. Estamos un poco cansados ya. Vamos para ahí. ¿Cuánto vamos? 1200. 1211 metros de recorrido, no de altura, pero ya estamos bastante altitos. Si les está gustando el video, pueden darle like y suscribir, nos ayudan mucho. Llegando. Bueno, ahí está la cruz. Estamos llegando teóricamente. ¿Cómo venimos? Quiero dulce de leche. Uf. Muy del senderismo. Mejor el membrillo para el senderismo. Se digiere rápido. Y ahí está la cruz, que mide, ¿cuánto era? 35 metros. 35 metros. Y ya llegamos. Vamos para ahí arriba. Qué vista. Oh, estrechito el paso. Bueno, y acá ya estamos. Y bueno, tocamos la cumbre. Vamos. Y cumbre. Bueno, estaba cerrado el paso, antes se podía subir a la cruz, nosotros logramos subir, gracias a Dios, hace un año atrás más o menos. Ahora no se puede subir porque corre riesgo de derrumbe. Se puede apreciar a veces como el viento la mueve, si uno mira. Y da mucho miedo estar arriba porque se mueve todo el edificio. Y da mucho miedo. Así que llegamos. A bajar.
Como siempre, el mono haciendo monadas. Eso. Metiendo trail también. El trail es parte de esto. El trail es parte de la vida. Y llegamos. Ok, llegamos. Bajamos corriendo la colina. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado el video. 3 kilómetros en total, ida y vuelta. Y es bastante sencillo, a partir de 7 años lo pueden empezar a hacer. Así que vengan, si no lo han hecho, seguramente muchos de ustedes ya vinieron. Sí. Así que nada. Bueno, eso nomás, tráiganse agua, un litrito de agua, si no, no los dejan subir, así que no pasen papelones ahí en la entrada. La vista es espléndida, es muy linda, así que bueno, los invitamos a seguirnos si les gustó el video. Sigan nuestro canal que vamos a estar subiendo contenido semana a semana. ¡Chau! ¡Nos vemos!